Todos nosotros en algún momento hemos tenido el pensamiento, el deseo de que alguien reciba castigo. Todos nosotros. A veces usted lee el periódico y lee las barbaridades que hacen algunas personas y usted lo que le desea es que lo castiguen. Cuando vemos los abusos contra la niñez, contra la mujer, que son la orden del día en este país, y uno lee el periódico, uno ve las noticias, uno dice que esa persona no merece perdón y que lo que merece es castigo. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. Y mucho más cuando vemos la doble vara que hay en Puerto Rico, donde una persona mata a un perro y le echan años de cárcel, pero otra persona se lanza en contra del tránsito, mata a alguien y está libre, como diciendo que la vida de ese muchacho vale menos que la de un perrito. Y uno se indigna ante las barbaridades que pasan. Uno se indigna cuando ve al tirador de droga del barrio que está manejando una camioneta Mercedes-Benz, una guagua Mercedes-Benz o una Porsche. Uno se indigna. Cuando uno va a la historia bíblica, uno encuentra muchos villanos. Pero hay un pueblo que se destacaba por ser lo peor de lo peor de lo peor. El imperio de Asiria, que hubo un momento que ocupó parte del territorio que hoy nosotros llamamos Irak, Irán, el norte de Siria, el sur de lo que hoy es Rusia. Esa gente tenían la fama de ser el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Y déjeme decirle, el mundo antiguo era un mundo muy sanguinario. A los esclavos los mataban como si fueran animalitos. Había personas que decían que los esclavos no tenían alma, que matar a un esclavo era como matar a un perrito o un gatito. Pero los asirios, dentro de un mundo de violencia, se destacaron por ser los más violentos de todos, más que los egipcios, más que los babilonios, mucho más que los persas, mucho más que los griegos o los romanos jamás fueron. Los asirios tenían una política de lo que se llama genocidio. Genos es un pueblo. Genocidio es cuando usted mata a todo un pueblo. Pues lo que hacían estos atorrantes era que cuando llegaba el ejército asirio, asesinaban a todos los hombres, desde los bebés varones hasta los ancianos. Después los militares, y a veces mandaban gente que había estado presa, criminales, los liberaban y los mandaban a esos territorios, y perdone lo que voy a decir porque es horrible. Los mandaban a que agarraran mujeres, las violaran, las embarazaran y a la fuerza las obligaran a ser las madres de sus hijos y sus esposas. Al hacer eso destruían la cultura del país. Y entonces terminaba el pueblo con una cultura que no era ni la anterior ni la asiria. No era ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Así es que surge el pueblo de Samaria. Los samaritanos son el resultado de las invasiones asirias al norte del territorio de Israel. Cuando llegaron los asirios en el año 720 a.C., 720 a.C., mataron a todos los hombres que no escaparon del territorio nacional. Violaron a todas las mujeres que estaban en edad de tener niños. Y las obligaron a ser sus esposas. Y yo no me puedo imaginar algo más deshumanizante para una mujer que tener que parirle un muchacho a su violador
criárselo y después hacerle comida y estar con él por las noches. Usted se puede imaginar que el pueblo samaritano, entonces, cuando se desarrolla, tiene una mezcla. Porque las madres, hasta el sol de hoy, son las que transmiten la cultura. Entonces, los padres tenían la influencia asiria. Entonces, ellos eran medio judíos y medio asirios. Y por eso es que en el Nuevo Testamento la gente lo ve con tanto desdén. Porque no eran puros, ni extranjeros, ni judíos. Usted se puede imaginar el odio, el resentimiento, el dolor que tenía la gente contra los asirios. Es como cuando usted abre el periódico o ve las noticias en el internet y ve otra barbaridad y usted dice, ese no merece perdón. Pues Dios en su sabiduría llama a un profeta, al profeta llamado Jonás. Dice el capítulo 1 de Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, Dios le manda a dar una palabra de juicio contra los asirios. Sin embargo, Jonás, en vez de ir y decirle que Dios los iba a castigar, huye. El versículo 3 del capítulo 1 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es España. O sea, es cruzar todo el mar Mediterráneo. Y descendiendo a Jope, Jope es un barrio de Tel Aviv, es un puerto muy importante de la Tierra Santa. Ahí es que está el aeropuerto. Cuando usted vaya a Israel, usted aterriza en Tel Aviv. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y en este momento de la historia, usted no sabe por qué es que él escapa. ¿Le tenía miedo a los asirios? Bueno, si tenía dos deditos de frente, tenía que tenerle miedo. Porque los asirios te mataban primero y después que te mataban, averiguaban si te tenían que matar o no. Pero la motivación de Jonás no era que tenía miedo. Él no escapa porque tiene miedo. Él escapa por el odio, el rencor y el resentimiento que él tiene contra los asirios. Él tenía miedo. Es más, él tenía la certeza de que si él predicaba, algunos se iban a arrepentir y no iban a sufrir el castigo. Cuando usted va al capítulo 4, Jonás lo dice clarito cuando le ora a Dios y le dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, la razón por la cual Jonás escapa es porque él teme que si va y les habla el mensaje de arrepentimiento, los asirios se iban a arrepentir y no iban a sufrir el castigo. Y Jonás lo que quería era que todos murieran en sus pecados y que cada uno de esos matones y asesinos se pasara el resto de la eternidad apagando fuego del infierno. ¿Por qué? ¿Merecían gracia de Dios los asirios? Cuando usted ve sus obras, no. Él tenía la misma indignación que a veces usted siente cuando ve esas noticias. Jonás se indignó. Dios le da una misión. Ve y predica el mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Y él dice, no, que se quemen en el infierno.
Y lo que hizo fue huir para no cumplir la misión. El único problema que tiene esto es que la misma Biblia en el Salmo 139 pregunta, ¿a dónde nosotros nos vamos a esconder del Espíritu de Dios? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Dónde es que usted se va a esconder? ¿En lo alto del cielo? Ahí está el Señor. ¿En lo profundo de la tierra? Ahí está el Señor. Usted no se puede esconder de Dios. No importa dónde usted vaya, usted está ante la presencia de Dios. A mí me da risa cuando una persona dice, no, yo no voy a cometer ese pecado en la iglesia, ni cerca de la iglesia, lo voy a cometer allá lejos. ¿Y qué tú crees? ¿Que Dios no te vio allá? Todo lo que usted hace, lo bueno y lo malo, todo lo hace delante de la presencia de Dios. Todo. Absolutamente todo lo que usted hace, usted lo hace delante de la presencia de Dios. Y Jonás lo aprendió a la mala. No hay barcos de vapor. Esto es a vela. Instrumento, ninguno. No hay instrumento. Los capitanes de barcos se dejaban llevar por las estrellas. Y si estaba nublado, pues estaban más perdiditos que Adán el día de las madres. Estos barcos quizá tenían 30 o 40 pies de largo. Eran barcos pequeños. Y había una parte del año donde la gente no se atrevía a cruzar el mar Mediterráneo. De finales de octubre a finales de febrero, la gente no se atrevía. No se atrevía. Por lo bravo de las aguas. La gente que está en el barco empieza cada uno a clamar a su Dios. Y cada uno comienza a ofrecer sacrificio. Y empiezan a tirar las cosas por la borda. Nada aplaca las aguas. Entonces alguien se da cuenta que Jonás está dormidito, tranquilo, en la parte de abajo del barco. Y va y le dice el patrón de la nave, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pero ahí él se queda calladito. Él no dice que él está en la fuga. Y la gente echa suertes. Vamos a echar suertes. A ver, ¿quién es el culpable? Y las suertes cayeron ¿en quién? En Jonás. Y ahí le dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces fue que se llenaron de miedo esos hombres. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Y le preguntaron, ¿y cómo vamos a resolver esto? Déjame decirles, Jonás no era cobarde. Él no está huyendo por miedo. Él está huyendo por indignación. Y el hombre le dice, tomadme y echadme al mar. Y el mar se aquietará. Pero claro está, echarlo al mar era una condena de muerte. Y si usted teme que le está pasando algo malo, por hacer lo malo, lo menos que usted quiere hacer algo más malo, que matar a alguien. Y ellos batallaron y batallaron y batallaron, pero el mar se seguía embraveciendo más. Y finalmente, aquellos que no creían en el Dios de Israel, clamaron al Dios de Israel y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Cuando usted deja de correr, cuando usted deja de huir, su vida se aquieta. Pero mientras usted siga huyendo y escondiéndose y tratando de hacer lo imposible, que es esconderse de Dios, tu vida va a seguir en crisis.
La tormenta no va a parar. La tormenta para cuando nosotros enfrentamos la voluntad de Dios. Dios le dio una misión a Jonás. Él no la quiso cumplir. La misión quedó interrumpida. Pero él mismo, que estaba dispuesto a ser condenado por Dios por no salvar a aquellos, salvó a esta tripulación. Y dio su vida por ellos. Dio su vida por ellos. Él estaba dispuesto a dar su vida por esto, pero por aquellos no. Quizá usted está hoy identificándose con Jonás porque usted tiene una raíz de amargura en su corazón y hay alguna persona que usted no puede perdonar. Y hay alguna persona que usted todavía está esperando que Dios le castigue. Y le voy a decir esto con mucho respeto. Si usted escuchara que le pasó algo horrible a esa persona, usted se alegraría. Jonás dijo, hasta aquí llegué. Pero Dios había preparado un pez grande. No se nos dice qué tipo de pez era. Y el pez se traga a Jonás. Y él vive en el vientre de ese pez por 3 días. Y usted dirá, tremenda mentira. Pues sabe que yo viví en Massachusetts por un tiempo, ahí está la bahía de Boston. Pues hace como 3 o 4 años había un señor que estaba en un barco vestido de hombre rana y se tiró al agua. Y una ballena lo que vio fue aquello que parecía como una rana gigante, ¿verdad? Se lo tragó. La ballena lo botó. Salió en las noticias. Esto no es imposible. Jonás se tira a morir, pero Dios no permite que muera porque él tenía una misión. Y yo quiero que usted entienda que Dios tiene una misión para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Usted no está vivo por casualidad. Usted no está vivo por error. Dios tiene algo importante que Dios quiere que usted haga en este mundo, en esta vida. Y si usted no lo ha podido discernir es porque usted no está escuchando la voz de Dios. No porque Dios no esté hablando. Estando en el vientre de aquel pez, Jonás ora un hermoso salmo y dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, desde lo profundo del infierno, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Cuando este hombre se humilla delante de Dios y le da gracias por haber salvado su vida y reconoce que el Salvador es Dios, el pez llegó a la orilla y lo echó. Y Jonás entonces sobrevivió la mala experiencia. Entonces nos dice la Biblia que volvió Dios por segunda vez a decirle: esta es la misión. La misión no va a cambiar. La misión no la vamos a cambiar. La misión sigue siendo la misma. Vete a Nínive, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás, con las muelitas de atrás, fue a decirle a los ninivitas
que le quedaba poco tiempo, que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad. Y pasó algo que no esperaba, que esa gente de esa generación se arrepintieron. Y que el rey, en vez de actuar como un bravucón, como allá el faraón lo hizo en Egipto, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, tela de saco, y se sentó sobre ceniza y declaró un ayuno. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que se cubrieran también con tela de saco, se arrepintieran. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y esa gente que no merecía perdón, esa gente que no era inocente, esa gente que lo que merecía era castigo, Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los destruyó. Una misión interrumpida, una misión que se cumplió a regañadientes. Este hombre tuvo que estar 3 días en la oscuridad del vientre de un pez para finalmente decir: yo voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Porque él no quería la salvación del pecador. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la segunda parte de la Biblia y nos encontramos con la historia de Jesús de Nazaret, encontramos uno que dijo que vino a buscar lo que se había perdido. Que proclamó el mensaje escandaloso de que Dios perdona al pecador. Que comenzó a relacionarse con gente que, de acuerdo a la sociedad y a los religiosos de la época, no merecían gracia, y a decirle: tus pecados te son perdonados. Jesús vino a cumplir una misión y no la interrumpió. No se negó. No fue rebelde a la voz celestial. ¿Fue fácil? No, fácil no fue. Hubo momentos donde Jesús le dijo a Dios en oración: yo no quiero morir. Sí, en Getsemaní, jueves por la noche. Que pase de mí esta copa. Copa quiere decir juicio. Que pase de mí esta hora difícil. Pero si tengo que hacerlo para salvar a la humanidad, ahí voy a estar. Y ahí estuvo. No escapó. No se fue a Tarsis. No tomó el camino fácil. Para que usted entienda, lo único que Jesús tenía que hacer para que parara el juicio e irse para su casa, era decirle al gobernador militar: yo reconozco a César como Señor. Y hacerle un sacrificio a César. El sacrificio podía ser algo tan sencillo como que trajeran un muñequito del emperador con un platito caliente y usted agarrar un poquito de incienso y tirarlo. Ya. Y Jesús iba para su casa. Mucho más fácil que escapar a Tarsis, ¿verdad? Pero Jesús no hizo eso. Cuando le preguntaron, la pregunta con la cual se jugó la vida: ¿eres tú el rey de los judíos? Él dijo: así mismo, como tú lo acabas de decir, así mismo, tú lo has dicho. Jesús entonces es asesinado. Yo quiero que entienda algo usted. La cruz no es la forma más eficiente de matar a alguien. Al contrario. Había muchos crucificados que sobrevivían la cruz después de 3 y 4 días. Y después morían a las horas o a los días. La cruz era una forma de meterle miedo a la gente. De decirle: o te aquietas o esto es lo que te espera. Jesús va a la cruz. Y tal parece que todo acabó, ¿verdad?
Tal parece que ya no hay futuro. Como le dijeron los dos discípulos, que probablemente eran una pareja, hombre y mujer, que le dicen a Jesús sin conocerlo, porque no lo pueden reconocer, dice, nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir. Teníamos la esperanza. La cruz mata las esperanzas de los discípulos, aún de aquellos que caminaron con Jesús. Pero a veces uno no escucha lo que Dios dice. Y Jesús ya había advertido de esto. Nos dice Lucas 11, del 29 en adelante, y apiñándose las multitudes, comenzó Jesús a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Esa es la señal que Dios le va a dar, la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La señal de Jonás. Jesús muere viernes y es enterrado antes de que caiga el sol. Para los judíos el día empieza el día anterior, tan pronto cae el sol. Hoy tan pronto oscurezca, para un judío es lunes. Ayer tan pronto oscureció, era domingo. Jesús muere y es enterrado antes de que caiga el sol el viernes, un día. El sábado se extiende desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, 2 días. El domingo comenzó el sábado a las 6 de la tarde y es de madrugada 3 días. En la oscuridad no del vientre de un animal, de un pez, sino de la tierra. Porque Jesús, cuando muere, no es enterrado como nosotros enterramos la gente. Los judíos lo que hacían era que buscaban una cueva y tallaban la piedra, envolvían el cuerpo en una mortaja, lo ponían, después de bañarlos, bañaban el cadáver, le echaban aceite, le ponían la mortaja, lo colocaban allí. Se supone que le pusieran flores y especies aromáticas, pero Jesús murió muy tarde, no dio tiempo a hacer eso. Y allí estaba el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, un grupo de mujeres, sabiendo que el proceso fúnebre había quedado inconcluso, llegan con las flores, con las especies aromáticas. ¿Y qué encuentran? Que la piedra que tapaba la boca de la cueva había sido removida. Que probablemente había habido una explosión como la que ustedes sintieron esta mañana y que aquella piedra no pudo contener la potencia espiritual del Cristo resucitado. Una de las cosas más interesantes que dice la Escritura es que la mortaja quedó vacía, pero no estaba abierta. Cuando usted lo lee en griego, cuando usted lee el texto, la idea es que la mortaja seguía cerradita como si hubiese alguien adentro, pero vacía. Por eso es que quienes la ven, creen. Porque ¿cómo es posible que usted le haga eso a un cuerpo y que salga sin abrirlo? Había ocurrido algo sobrenatural. Lo que ocurrió de manera sobrenatural es que Jesús sí cumplió la misión. Jesús sí cumplió la misión. Jesús no dejó la misión inconclusa. Jesús sí cumplió la misión de dar su vida para que aún aquellas personas menos dignas alcanzaran salvación. Y usted se preguntará, ¿pero por qué Dios salva a esa gente?
Cuando usted vuelve al libro de Jonás, capítulo 4, Dios se lo explica. Dios se lo explica a Jonás. Jonás tenía calor y de momento aparece una matita y le da sombra. Pero al rato la matita se seca y le vuelve el calor. Y Jonás se indigna porque se murió la matita que le daba sombra. Y Dios entonces le dice, tú te indignas porque se murió una matita que dura un día. Y tú no la creaste. Pero no te indignabas ante la muerte espiritual de los asirios, a quienes yo creé. Y ahí entonces encontramos el centro del evangelio. Dios nos ama porque nos creó. Dios nos ama porque le pertenecemos. Dios nos quiere salvar porque Él no quiere que nadie de su creación se pierda. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús le dio la señal de Jonás y resucitó a los 3 días. Por eso Jesús cumplió la misión. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.